Estas son las historias sónicas de hoy, donde se conjuntan el arte, la tradición y los grandes legados musicales. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto verdadero saludarlos el día de hoy. Esto es Historias Sónicas y este es nuestro primer programa, una colaboración entre Xolotl, cabina de radio, y SBC. Yo soy Tere Chacón y me encanta estar aquí con ustedes. Me encuentro en esta ocasión, en esta emisión, acompañada por los demás, por el resto de los titulares de esta emisión de Historias Sónicas. Y ahorita los voy a ir presentando, les voy a leer también sus semblanzas para que conozcan un poco de nosotros. Lo que yo puedo prometer en este momento son grandes emisiones relacionadas con grandes géneros musicales. Vamos a hablar de rock, vamos a hablar de Beatles, de rock and roll en español, de grandes géneros, hasta tango vamos a tener. Y bueno, pues me encuentro aquí, para ya no continuar con una introducción muy larga, me encuentro aquí con Arturo Espinosa, Marco Antonio Brito y Horacio Muñoz. Y voy a empezar con Arturo, pero voy primero a leer un poco de la semblanza que tengo de él. Quiero decirles que pueden encontrar las 4 semblanzas en sbc.online, que es nuestra estación de radio en donde también se va a transmitir este programa. Y si ustedes buscan y entran directamente, no vayan a poner .com, por favor, es sbc.online. Bueno, pues van a poder tener la oportunidad de ver las semblanzas de cada uno de nosotros. Y voy a empezar con Arturo Espinosa. Y bueno, pues dice algo así como: después de salir del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, ingresó a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala, donde estudió la carrera de Biología, en la cual solo estuvo 2 años para cambiar de rubro y matricularse en el Centro de Estudios Universitarios en Periodismo, Arte, Radio y Televisión, también conocido como el CEUPART. Ahí Arturo se tituló como licenciado en periodismo. Su experiencia como periodista es variada y además ha abarcado varios géneros. Su afición al rock, así como otros géneros musicales, lo califica como un experto, un gran experto, diría yo. Actualmente Arturo es director de contenidos de SBC. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, muy contento de estar aquí en Historias Sónicas. También mando un saludo a la gente que en este momento nos está escuchando y también nos va a escuchar en algún momento cuando le dé clic ahí en Xolotl. Y estoy muy contento porque empezamos esta nueva etapa y van a hacer programas que se van a poner muy interesantes, muy padres. Va a ser estas pláticas que vamos a tener acerca de música. Historias sónicas realmente van a ser las que vamos a tener aquí en este programa. Así es. Sí, ahora, si me lo permites, Arturo, voy a presentar a Marco Antonio Brito. Él también es parte de este equipo que se va a encargar de Historias Sónicas. Lo interesante va a ser que cada uno de nosotros vamos a ser titulares de programas a partir de este primero. Y no saben las sorpresas que tenemos para todos ustedes. Pero me regreso. Marco Antonio Brito es un rockero, defeño, ejecutivo de ventas por obligación y músico rock and rollero por vocación, fanático de la música y desenfadado cronista de eventos relativos a la vida que le ha tocado vivir y hasta de los que no. Arquitecto de profesión y coleccionista de trivias y datos inútiles pero divertidos, de esos que hacen de una sobremesa el inicio de una tertulia memorable. Marco estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura, recibiendo el título de arquitecto egresado de la generación 83-87 de la misma. Su inquietud y conocimiento de la música rock lo llevan desde la corta edad de 17 años a participar en los programas Discografía y Recuerdos del Rock en Español en la entonces Estéreo Joven del IMER durante 3 años ininterrumpidos. Aportaciones trascendentes
para Rock 101 del Núcleo Radio 1000 en los años 84 y 85 y una trayectoria musical interesante con su grupo Música Privada del 87 al 91. Marco es titular de la emisión Recuerdos de la Música, que llegó para quedarse en la legendaria Radio 620 de la cadena Raza en 1996 y numerosas aportaciones más recientes para Radio Seguridad y Código CDMX. Actualmente Marco, amigos, es socio y colaborador de SBC. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos, a los que nos estén escuchando, no importa en qué latitud y en qué longitud de este vasto planeta. Me da mucho gusto estar aquí junto con todos mis amigos, mis socios de SBC Corporativo, Tere, Arturo, Horacio. Siempre es muy agradable el estar con ustedes. Y más ahora que vamos a iniciar un proyecto. Siempre está esa cosquillita, esa emoción de iniciar un nuevo proyecto. Ahora inicia Historias Sónicas. Sí, en efecto, ya les iremos platicando de qué van a ir todos nuestros programas, pero por lo pronto déjame decirte que estoy muy contento y quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos aquí en Xolotl Cabina de Radio. ¿Cómo están? Gracias, Marco. Ahora me corresponde presentar a nuestro socio de adquisición más reciente, Horacio Muñoz. Horacio es egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, del Instituto Politécnico Nacional. Sus actividades profesionales actuales están orientadas a los servicios de consultoría en tecnologías de la información, principalmente en el rubro de seguridad informática, con más de 34 años de experiencia. Horacio es un melómano y coleccionista de memorabilia apasionado, y ustedes se van a enterar de eso porque ya vi la lista de los programas que vienen, pero déjenme continuar. Tiene su eje y punta de lanza en la obra de Paul McCartney y The Beatles, a los cuales conoció cuando contaba con 7 años de edad. Lo anterior lo ha llevado al paso de los años a experimentar diferentes facetas, como cuando siendo estudiante fundó también, como Marco, su propia banda de rock llamada Deus, y el haber realizado posteriormente viajes siguiendo la ruta de la trayectoria Beatle en lugares como Nueva York, Las Vegas, París, Londres y Liverpool, entre otros. Tiene gustos musicales variados que abarcan desde los tangos de Carlos Gardel y la música vernácula mexicana, pasando por los genios de música clásica como Beethoven y Bach, para complementarla con los contrastes de la trova con exponentes tales como Fernando Delgadillo y Pablo Milanés, así como la música folclórica latinoamericana. En cuanto a la música de rock, además de su gran gusto por la obra de los Beatles, su influencia van desde Queen, a quien tuvo la oportunidad de ver en Puebla en 1981, y pasando por Pink Floyd, Chicago y The Police. Es un escritor aficionado de crónicas de sus experiencias y anécdotas de vida, así como de reseñas y críticas sobre las obras musicales de todos sus gustos melómanos. Horacio, qué orgullo leer esto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Tere. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Estamos de manteles largos con esta nueva emisión, como mencionó Marco. Siempre es una aventura que uno va a emprender. Se siente uno ilusionado, se siente uno emocionado, pero sobre todo uno está convencido de lo que estamos haciendo para todos los radioescuchas, todos nuestros amigos, y esperemos que los temas van a ser muy variados, como bien comentaste, y vamos a llenar bastantes aspectos de lo que son la música, el coleccionismo, como bien dijiste, y muchas vertientes que iremos descubriendo poco a poco. Gracias, estamos aquí. Pues muy bien, y ahora a mí me toca el honor verdaderamente de presentar a la jefa bitlera Tere Chacón, adjetivo que se lo ha ganado a pulso y con muchísimos méritos. A saber, a principios de 2003, y viendo la necesidad de contar con un sitio en línea que mostrara a sus clientes potenciales sus capacidades,
Tere decidió crear un sitio de internet que impactara y que no tuviera precedentes en México. El tema fue casi natural, ya que su pasión por The Beatles había iniciado desde su niñez, al ser parte de una familia de personas relacionadas con la música clásica. Los4.com nació después de 4 meses de trabajo prácticamente ininterrumpido el día 1 de junio de 2003, conquistando de manera inmediata el liderazgo a nivel mundial de los sitios web en español dedicados a The Beatles. Un año después, Tere ingresó a las filas de los pioneros de los blogs en México, con el blog de Tere, una bitácora en la que escribió más de 3,000 artículos en 9 años, siendo un porcentaje sumamente alto aquellos dedicados al Cuarteto de Liverpool. Para octubre de 2005, Tere fue la primera persona en el mundo de habla hispana en presentar un programa de radio por internet dedicado íntegramente al legado y arte de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, titulado El Círculo Beatle. Con el respaldo del Círculo Beatle, el blog de Tere y los4.com, Tere impartió desde esa fecha conferencias de The Beatles en los festivales del tema en su país y ha participado en innumerables eventos culturales y universitarios relacionados con el tema que les parece. Ahora viene lo mejor. En mayo de 2015, Tere fue seleccionada por un panel de personalidades de la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, como embajadora global de la Beatlemanía por The Beatles Story, el museo galería icónico del puerto inglés. La competencia se abrió a principios de ese año en busca de aquellas personas del mundo que transmiten y preservan para las nuevas generaciones el legado de The Beatles. El concurso incluyó la participación de más de 750 personas de 52 países, de los cuales 25 resultaron ganadores como embajadores de la Beatlemanía en sus respectivos países. Al día de hoy, Tere Chacón continúa sus estudios sobre The Beatles, participa en la radio tradicional con una sección del tema, ofrece pláticas y sigue maravillándose ante el incalculable número de personas de cualquier edad y de cualquier nivel socioeconómico en su país y en el mundo que estudian y mantienen vivo un legado basado en la paz, el amor y el entendimiento. Su frase rúbrica es All You Need Is Love y tu canción favorita para presentarte es She's a Woman de The Beatles. Tere Chacón, ¿cómo estás? Muy bien, Marco. Muy contenta de que estemos aquí, Arturo, Horacio, tú y yo, en esta primera emisión de Historias Sónicas. Y cuando les dije, amigos, que habíamos preparado grandes emisiones para ustedes, nada más escuchen. Vamos a hablar en las siguientes emisiones con cada uno de los titulares. Somos 4, a cada uno de nosotros nos va a corresponder, por supuesto, una semana. Pero vean, vamos a hablar de Black Sabbath, de coleccionismo. Yo sé quién va a estar a cargo de coleccionismo. Horacio, seguramente tú. El rock en el cine, que es una conferencia que Arturo Espinosa impartió varias ocasiones. Yo les tengo preparados la vida de John Lennon. Preparen, por favor, los Kleenex, porque lo que yo les voy a compartir, poco conocido de la vida de John Lennon, les va sencillamente a fascinar. También, por supuesto, de parte de Marco Antonio Brito, tendremos inicio del rock and roll en México. Vamos a hablar, además de coleccionismo, limpieza y cuidados de tu colección física. Todo esto va a correr bajo la responsabilidad de Horacio, que es un experto en esto, cómo mantener tu colección, cómo evitar que la gente te la envidie, como todos nosotros envidiamos las maravillas que tienes, Horacio. Vamos a hablar también de inicios del rock and roll en Estados Unidos, la trascendencia de The Beatles y por qué son considerados los artistas con mayores ventas en la actualidad, más de 60 años después de haberse formado. En fin, tenemos para ustedes, amigos, cualquier cantidad de temas que sabemos que les van a encantar. Mira, a mí me gustaría agregar de que no solamente nos gustaría hablar de rock. ¿Por qué? Porque la música es tan variada, es tan hermosa y nos puede llegar a emocionar en cualquiera de sus géneros,
que también por ahí vamos a tener algunas semblanzas interesantes, historia de la que no se habla en ninguna otra emisión. Sonora Santanera, Carlos Gardel, por ejemplo. Hasta nos vamos a poner cumbiamberos y por qué el rock y la cumbia tienen un tronco común, una paternidad no reconocida. Dicen que el rock tuvo un hijo ilegítimo con la servidumbre y se fue a la cumbia. Entonces, de todos esos temas les vamos a platicar. Lo que sí les prometo es que, como decía aquel álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un tiempo maravilloso, un tiempo divertido está garantizado aquí en Historias Sónicas. Horacio. Así es, también en el álbum Sargento Pimienta dice: esperamos poder llevarnos a casa a todos nuestros radioescuchas. No vamos a poder, pero por medio de las ondas ellos sí van a poder llevarnos a nosotros hasta cualquier rincón del más intimidad. Y como tal, la historia desde que el hombre golpeó 2 piedras, encontró lo que era el ritmo. La música es música y siempre será un regalo maravilloso para el alma. Fíjate que ahorita que está mencionando Marco acerca del rock, yo sí, mis programas van a ser de rock completamente porque a mí me gusta mucho el rock. Y ahorita me hiciste recordar esta estación de Rock 101 que tenía su programa los sábados de salsa vadeando, que siempre me pregunté, bueno, una estación de rock, ¿por qué tiene un programa de salsa los sábados, no? Y la verdad yo reconozco que era el único programa que no escuchaba, debo reconocerlo. O sea, la salsa pues me agrada, pero tampoco es, digamos, que mi fuerte. Pero bueno, en cuanto a programas, el rock va a ser ahora sí que lo mío en cada programa, porque haciendo un recuento del círculo bitle.com, que es nuestro portal, pues la mayoría de los textos tienen que ver con rock, pero también tenemos los textos, como bien decías, textos que tienen que ver con la Sonora Santanera. Tenemos también de Pedro Infante. En lo personal me gusta mucho Pedro Infante y creo que de los discos que no tengo de rock, creo que los de Pedro Infante son los que más tengo. Sí, tengo por lo menos hay varias colecciones de Pedro Infante, porque realmente es el que me gusta. Pero sí, vamos a tener rock y vamos a tener muchísima música de lo que vamos a contar en Historias Sónicas, y eso es lo que va a ser precisamente bueno este programa. Lo va a hacer prácticamente, la gente no va a querer perderse cada historia sónica que contemos, porque va a haber de todo, o sea, desde el rock hasta lo que acaban de decir, tangos, cumbias, salsas, que va a ser interesante. No como Rock 101, así teníamos los sábados las salsa variando, pero aquí también tendremos música variada. Y lo que podemos prometer, indudablemente, es que se la van a pasar muy bien. Van a aprender cosas que nadie antes sabía, que nadie ha dicho anteriormente. Y este es buen momento, amigos, para recordarles que ingresen en Facebook, Xolotl Cabina de Radio, y dejen sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que nos quieran comentar, estaremos felices. También pueden escuchar esta misma emisión el miércoles subsecuente en la estación de radio SBC Radio, que pueden encontrar, ya había dicho en un inicio la dirección a internet, lo digo con mucho gusto nuevamente, www.sbc, que no es otra cosa más que el Círculo Beatle Corporativo, sbc.online, no le pongan .com porque no vamos a llegar, .online. Mándenos todo lo que nos quieran comentar y tengan la seguridad de que vamos a leer todos y cada uno de sus mensajes. Muy bien, bueno, pues hemos desarrollado algunos temas que nos gustaría que vayan conociendo nuestra opinión. Aparte, y antes de iniciar con esos temas, recuerda que David Byrne, por ejemplo, hizo experimentos de salsa con rock, el líder de Talking Heads, y que ese disco Rey Momo, pues es considerado como un clásico dentro de esto. Pero bueno, ya que estamos hablando de música, variedad musical, a mí me gustaría poner sobre la mesa, si ustedes están de acuerdo, y díganme nada más quién va a ser el que va a alzar la mano, ¿cuáles consideran que fueron los movimientos musicales más influyentes del siglo XX? Y si alguno o algunos son tus favoritos. ¿Empezamos por el protocolo de caballerosidad, o empezamos con el expertazo en rock, o con el experto en coleccionismo? Y yo no voy a seguir hablando, entonces alce la mano, ¿quién quiere? Pues yo alzaría la mano, pero la realidad es que voy a contestar rock. El rock es el cambio, no solo a nivel musical, a nivel social. Y bueno, pues Arturo nos puede comentar más de esto.
Bueno, a mí me gusta, como lo he mencionado, me gusta mucho el rock, pero también todas estas raíces que tienen que ver con el blues. Si no te gusta el blues, tiene que gustarte el rock y toda esta variante, porque finalmente, como dice una canción de Billy Joel, o sea, cualquier sonido raro que salga, cualquier movimiento, sigue siendo rock and roll para mí. O sea, yo no entiendo a la gente, por ejemplo, que se pone a discutir en redes sociales. Queen no es rock, o sea, dime por qué no lo es, ¿no? O sea, ¿de dónde sacan todo eso? O sea, ¿qué tiene que ser para esas personas el rock? O sea, guitarrazos, o tiene que ser de fuerza metálica, o tiene que ser Slayer, o quiénes son estos grupos que consideran rock y quiénes no consideran rock. Para mí, como bien lo dije, Billy Joel lo dijo perfectamente, todo sigue siendo rock and roll para mí. Claro, aparte hay que ver una situación con esto que estás diciendo que es muy importante. Hay muchos puristas, que yo diría talibanes del rock, que emiten opiniones, por un lado nada más para hacerse notar. ¿Cuántas veces hemos visto en redes sociales posts donde dicen, es que The Beatles son aburridos, The Beatles, qué flojera? No, espérame tantito, o sea, eso lo dicen porque tienen mucha carencia y mucha orfandad interna estas personas y consideran que dando una declaración o publicando un post escandaloso pueden llegar a tener cierta notoriedad y cubrir algunas deficiencias emocionales. ¿Tú qué opinas, Horacio? Pues hablamos de los movimientos del siglo XX y yo me voy a ir más atrás porque a final de cuentas historia, como bien dice la definición de Wikipedia, son eventos que son dignos de recordarse o de mencionarse, y yo creo que la música, como bien dije, desde la música folclórica, ahí tenemos el ejemplo de Paul Simon cuando fusionó El Cóndor Pasa. Es una obra que incluso empezó con grupos que estaban fincados en Francia, no empezó ni siquiera en Latinoamérica esa gran pieza, pero como tal tenemos desde la música clásica, que no es del siglo XX, en este siglo XX los mismos tangos, lo que son las grandes bandas, son muchos géneros que han ido fusionándose. El rock se ha aprovechado de ellos, los ha optimizado, pienso yo, y hasta la fecha los ha llegado a un nivel sublime. Es lo que puedo decir. Si me permites nada más agregar rápidamente una cosa. Efectivamente, rock, jazz y blues tienen que estar en el top de un buen rock and rollero y de alguien que quiera aprender a disfrutar de la totalidad de gamas del rock. Pere. Yo nada más iba a complementar acerca de esto que estaba diciendo Horacio. Fíjate que sí es cierto. O sea, la música se ha mezclado, y hablamos de todos estos artistas eclécticos que han salido y han mezclado, tú lo acabas de decir, David Byrne, con el Rey Momo que mezcla la salsa, y tenemos hasta esta canción Loco de Amor, donde está con esta, ¿cómo se llama la de Azúcar? Se me fue el nombre. Celia Cruz. De Celia Cruz, ya te voy a decir Celio González. Ya sí, Celio González, pero bueno, este es otro. Es otro. Ese que la Matancera tenía estaban ahí, exacto. Estaban la Celia y el Celio. A Celia Cruz en esta canción de Rey Momo, y recuerda, o sea, estas canciones, bueno, el famoso progresivo. O sea, mezcla también partes de lo que es la música clásica, y también hay gente talibán del rock progresivo. O sea, también no se pone tampoco de acuerdo que si, por ejemplo, yo es uno de mis programas que voy a hacer de Genesis, del Genesis progresivo, el Genesis pop, o sea, y unos no me gusta porque ahora es muy pop, me gusta porque es progresivo, y hay gente que dice, a mí el progresivo me aburre. Lo mismo le pasó a Pink Floyd, sí. A Pink Floyd le pasó. Y le ha pasado un montón de veces. Sí, importante decir, amigos que nos están escuchando, lamentablemente por cuestiones pues de las redes sociales no vamos a poder transmitir muchas veces esa música de la cual les vamos a hablar. Es importante que sepan que detrás de una gran canción, detrás de un gran género musical, siempre va a haber historias muy interesantes, y eso es parte de lo que venimos a hacer aquí, a contarles cómo fue la historia que hizo que cualquiera de estos géneros o cualquiera de estas piezas musicales, muchas de ellas obras maestras, literalmente llegaran a donde estaban y a donde llegaron, y cuál fue la consecuencia de esto. Entonces, bueno, pues nos esperan varias semanas, muchas, infinitas semanas. Queremos que sea así, de poder contactar con ustedes y platicarles lo mucho que tenemos para compartirles.
Historias Sónicas finalmente es el nombre del programa y vamos a platicar historias. Porque no lo creerán, amigos que nos escuchan, o quizás también lo estén viviendo ustedes con las personas con las que conviven. Mucha gente da por hecho las cosas, da por hecho los conciertos masivos en un estadio, pero no saben de dónde viene esa bonita costumbre. Dan por hecho la censura que hubo para algunos temas, y va a salir en algún momento lo de Elvis Presley, lo de The Beatles, cómo fueron censurados y cómo fueron supuestamente los gobiernos protectores de las costumbres, de la buena moral y de todo esto, pero no sabemos de dónde viene. Damos todo por hecho y damos por hecho de que pues las camisetas negras se tienen que utilizar si eres rockero, ¿verdad? Finalmente. Bueno, venimos de negro. Que todos venimos de negro. Ahorita eso es bueno que se alcance a ver en la imagen. Pero sí. El ingeniero está de negro. El ingeniero está de negro. Pero finalmente aquí lo que queremos es encontrar, rascarle, encontrar las tripas, como se dice comúnmente, a todo esto, y saber diseccionar un tema para que ustedes adquieran, pues sí, un conocimiento, pero que lo hagan de forma divertida, porque nosotros de ninguna manera somos docentes, no somos maestros, somos un grupo de amigos fanáticos de la música, muy entusiastas de The Beatles y del rock en general y de toda la música, que venimos a platicar eso. Historias sónicas, de dónde vino todas y cada una de esas cosas, Horacio. Así es, pero como bien dices, no habría historia si no hubiera la memoria que está guardada, la memoria física. Y vamos a tocar ese tema que es muy importante, los medios físicos, donde se ha ido almacenando todo lo que es el acervo musical a través de la historia, algo que se está perdiendo últimamente, porque toda la parte digital está tristemente extinguiendo lo que es el coleccionismo físico. Estamos hablando que muchas generaciones de las actuales ya no van a tener en un futuro ese recuerdo de que el papá le regaló tal disco, que la novia le obsequió este otro. Ahora yo no sé si en un futuro esos mismos jóvenes van a poder decir: yo tenía una gran emoción cuando bajé la descarga en Metafísica y me tardó 2-3 segundos y me acuerdo de eso, que estaba bien emocionado. No va a ser igual a decir: tengo aquel disco de Carlos Gardel que mi padre tocó y para mí es para mí como si yo lo tuviera en la sala de mi casa. Es ejemplos que vamos a ir tocando. La historia sónica no nada más es la música, sino también es la parte física donde está almacenado todo ese tipo de recuerdos. Ahorita que estás mencionando eso, yo sí tengo esos recuerdos de haber tardado así como 3 horas para bajar una canción de Napster. Ya después ya llegaron otros medios para bajar las canciones, pero de Napster sí era, ¿qué te gusta? Canción de 3 minutos sí tardaba como casi 1 hora para bajar. Sí. A mí me tocó todavía antes de Napster, empecé a experimentar eso con Audio Galaxy, que decíamos en ese entonces, las personas que éramos aficionados, de que era el mertiolate de la música, porque como era doloroso bajar una canción para que te la pusieran en un disco compacto y la pudieras escuchar en tu casa. Era verdaderamente traumatizante, por eso dicen el mertiolate de la música. Y aparte era el internet de dial-up, que si a alguien se le ocurría descolgar el teléfono para llamar, para hacer una llamada. Ya ahí cierto, las conexiones de dial-up eran también infernales. Ahora, los discos físicos, los formatos físicos tienen cualquier cantidad de ventajas. Aquellos que nos gusta conservar los discos originales de los años 50 o 60, tenemos muy presente una sensación olfativa, un recuerdo olfativo, cómo olían esos discos. Así es, y también admirar el arte de las portadas, las letras, ir siguiendo las letras cuando iba tocando el disco, y sobre todo, estaba uno acostumbrado a escuchar el lado completo, algo que se está perdiendo mucho con la parte digital, donde escuchas canciones sueltas. Escuchaba uno el disco, hacía un ejercicio, porque uno tenía que levantarse a darle la vuelta al disco, que incluso tengo yo una anécdota, una sobrina incluso cuando me preguntó en una ocasión que le mostré un disco de vinilo, y me dijo: ay, ¿toca de los dos lados, tío? Porque ellos ya conocen, ya no nada más los CDs, sino las memorias o la parte digital. Es interesante y sobre todo muy constructivo conocer esos detalles sobre las colecciones físicas.
Y esto les va a encantar, amigos, porque realmente en este momento de la historia en donde todos podemos descargar una o dos o varias canciones, tenerlas directamente, escucharlas en algún streaming o tenerlas en nuestros dispositivos, se ha perdido, y eso es una pena, se ha perdido el concepto de un álbum. Hubo una época en que los artistas grababan un álbum completo, 12, 14, cualquier número de canciones, todas relacionadas con un tema en común. Y esto era sumamente interesante porque los seguidores de tales artistas asociaban ya ese tema. Tenemos por supuesto el ejemplo de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, pero hay otros más. Si mal no recuerdo, hay uno que habla de cuadros en una exhibición. Pictures from an Exhibition, exactamente. Que cada canción está relacionada a los cuadros de una exhibición. Y eso, lamentablemente, ahorita, por la inmediatez de bajar una canción, no te enteras si es parte de una obra maestra completa, de una pieza musical completa. Y a futuro, cuando grabemos un disco, muchachos, no va a suceder, pero si un día se nos ocurre grabar un disco los cuatro, sería bueno que pensáramos en algo así, y a las nuevas generaciones les va a parecer revolucionario. Seguramente. Claro, ¿por qué? Porque retomaríamos el conceptual, valga la redundancia. Hablabas de discos como de Pictures of an Exhibition, como Sgt. Pepper's, también Days of Future Past, por ejemplo, de Moody Blues. Es un disco conceptual, y hay un montón, desde Frank Zappa hasta Tommy de The Who. Tommy de The Who. Quadrophenia. Así es. Y la belleza de lo que es el formato físico se aúna también a la anécdota personal de cómo conseguiste el disco. Si te lo regaló la novia, si te lo regalaron de cumpleaños, si fuiste a las discotecas del centro de la ciudad, como el mercado de discos, como el Gran Disco, a conseguir todo ese material. Me acuerdo que bajaba del Metro Juárez y caminaba directamente para el Gran Disco. Y era toda una experiencia, porque vivías la ciudad de aquel entonces. Yo me acuerdo, Horacio, y tú debes de recordarlo también, al fondo, cuando ibas al Gran Disco, veías el letrero de Capri, Juárez y Valderas. Así es. Y entonces eso ya le da una atmósfera, aparte de la conceptualidad de la música que vas a disfrutar, del entorno en el que la vas a disfrutar. Y para nuestros amigos que nos están escuchando, los cuatro que estamos hablando vivimos en la Ciudad de México. Si no es tu caso y no ubicas dónde está Juárez y no ubicas dónde está Valderas, déjanos un mensaje, dinos de dónde eres, cuéntanos qué tiendas de discos conociste, qué lugares de música hay en la ciudad en donde vives. No, y antes había bastantes tiendas de discos. Yo me acuerdo que salía de mi casa, caminaba 4 cuadras y había una. Caminabas de otros pasos más y había otra. Ahora ya difícilmente las hay. Bueno, hasta las grandes tiendas han cerrado, hemos visto últimamente que ya cerraron sus puertas y han sido cambiadas a tiendas que básicamente venden computadoras y teléfonos celulares. Pero antes sí había bastantes tiendas. Yo me acuerdo de una que estaba en Peralvillo, la gran tienda del disco, el mercado del disco. La feria del disco. La feria del disco en Matamoros, esquina con Avenida Peralvillo. También eran mayoreo y estaban a buenos precios varios discos. Pero no hay que perder la fe. Los vinilos están regresando y lo vemos en redes sociales, en todas estas grandes tiendas digitales. Están regresando los vinilos, así como los CDs, como lo acabamos de ver con el último lanzamiento de The Beatles Anthology 4. Entonces no hay que perder la fe en la humanidad. En una de esas, las tiendas de discos regresan y vamos a sonreír. Y acá lo interesante que acabas de mencionar de estos lanzamientos es que cuando se ponen a la venta, o las preventas más bien, se agotan los discos. Bueno, también hay gente que es bastante coyotona y les gusta comprar muchos discos y después revenderlos, pero finalmente se acaban los discos y esto nos habla de que todavía hay un mercado de compra de viniles, y eso gracias también a las pequeñas tiendas, Horacio, que hemos estado viendo que salen en la Ciudad de México, que han surgido y que hacen que, por ejemplo, los discos no terminen, los discos de vinil no se vayan acabando esta tradición, pero también tienen sus momentos también medio oscuros de que dan unos precios que
Bueno, tú compras un disco y con lo que te cuesta un disco comes un mes, ¿no? Por ejemplo. Así es, sobre todo porque aquí en México dejaron de producirse. La mayoría están hechos en Europa actualmente porque no hay producción de vinilos en México. De todo esto y más vamos a hablar en Historias Sónicas. Como ya vieron, van a ser programas muy sabrosos, van a ser muy entretenidos, se les van a ir como si fuera un puño de arena en el... se va a salir. Como agua entre las y manos. complementando, el gran disco estaba en Valdera 52, primer piso. 32. Edificio Bemol. Sí. Te lo digo porque yo me lo sabía de memoria Mira, porque iba cada semana. También yo llegué a esa tienda, y por qué no, también en el legendario Chopo, ¿no? En el legendario Chopo, que cuando comenzó precisamente estaba en el Museo Universitario del Chopo, ha ido migrando, ha ido sobreviviendo, y aunque actualmente también ya no es lo mismo porque se ha hecho más un lugar para encontrar memorabilia y encontrar sobre todo tribus urbanas, perdió lo que era su espíritu original, que era la pura intercambio de discos, intercambio de música, ¿o no, Arturo? Ahora es conocido como el Bazar del Chopo. El Bazar del porque Chopo. nada más encuentras ropa y accesorios. Así es. Es más, hasta tangas encuentras con Black Sabbath o Metallica. Tangas y tangos de Gardel. Tangas y muchísima ropa. Ya discos están botados hasta el final. Y ahí es donde te encuentras la variedad de música. Pero toda la entrada del Chopo es básicamente ropa. Yo quisiera hacer también, recordando cómo comprábamos los discos, cómo lo disfrutábamos, realmente una tradición que se ha perdido mucho y que solamente se ha recuperado en la actualidad en colonias como la Roma o la Condesa, es el tener la tienda de discos junto al mercado. Discos Aquarius todavía existen. Exacto, Coahuila. junto al mercado de Campeche. Exactamente. Todo esto son referencias de la Ciudad de México, lo volvemos a repetir, pero es importante saber que junto al mercado de la colonia, sobre todo en los 60s, había tiendas de discos muy bien surtidas donde encargabas tú tus discos y te los traían, si es de que no eran así muy conocidos y todo. Y la moda de los discos importados, que empezó por ahí de 1967, 68, Arturo, con Hip 70 y con legendarias tiendas como el Sonido Discotec, Disco Sorba, Aquarius, que acabas de mencionar. Pero sobre todo también otra manera de hacerse de los discos era estar esperando en la estación de radio favorita a que mencionaran tu colonia para que marcaras el teléfono de discos y estar esperando poder comunicarse para que te regalaran un disco promocional. Claro, era 524-6590 La Pantera, porque terminaba en 590. Hasta podían pedir las estaciones de radio que su número telefónico hiciera referencia a su frecuencia. Todo esto son historias sónicas, Tere, Arturo, Horacio y amigos que nos están escuchando. Va a ser fantástico que nos acompañen en la anécdota, la documentación fidedigna. Aquí no vamos a decir mentiras nunca. Si algo decimos que no tenemos corroborado, pues así lo vamos a mencionar. Y hay un montón de historias así. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla por lo que vio publicado en YouTube o habla por lo que vio publicado en Facebook, y entonces se empieza ya a contaminar de origen lo que viene siendo el concepto musical. Aquí en Historias Sónicas todo está documentado, todo está verificado y todo está diseñado con mucho amor, sobre todo porque esta es una labor de amor para nuestros radioescuchas. Eso, mero, me la quitaste de la boca. Muy bien, pues todavía no nos vamos ya al ratito, pero antes de que llegue ese ratito, nos gustaría cada uno de nosotros platicarles a ustedes, amigos, de qué van a tratar cada una de nuestras emisiones individuales. Horacio, ¿quieres que empecemos contigo? Claro que sí, Tere. Y bueno, ya mucho de lo que fue lo que esta plática, vamos a platicar de lo que es el coleccionismo, vamos a poder conocer diferencias entre lo que es un coleccionista, un melómano y un audiófilo, que es a veces muy confuso estos tipos de conceptos. Vamos a conocer también temas muy álgidos como lo que es la piratería, si es algo válido para hacerte de tu colección, y por otra parte también los cuidados que debe de tener tu colección física, porque una colección física te puede durar generaciones, no nada más es para escucharla 5 o 10 años, la puedes legar o a lo mejor te la legó el padre, te la legó el tío. Esa es una emoción que es muy grande, de conocer lo que es los cuidados de las colecciones físicas, de dónde vinieron, la piratería, como bien dije, y las diferencias entre lo que es el melómano, el audiófilo y el coleccionista.
Excelente, Horacio. Van a estar muy interesantes realmente. Conmigo y con cada uno de nosotros vas a tener un radio escucha. Y amigos, por supuesto que los invito a que le sugieran a Horacio temas relacionados del coleccionismo y después pues otros temas relacionados con más géneros musicales. Marco, coméntanos de qué van a tratar tus emisiones. Bueno, mira, básicamente yo siempre me digo en el Círculo Beatle que soy el nostálgico de cabecera. ¿Cuál es la razón de ello? Que me gusta remontarme a los orígenes. Me va a encantar hablar de rock, de cómo empezó, ya sea en los Estados Unidos o cómo empezó en México, ya que hay paralelismos y también hay unas divergencias que las van a encontrar muy, muy entretenidas. Por un lado, tanto en Estados Unidos como en México. También voy a hablarles acerca de los grupos de los que nadie habla o de los movimientos que nadie habla. ¿Por qué el rock prohijó a la música grupera? Yo se los voy a platicar desde los años 60 y les doy un primer adelanto. Empezó a existir algo que se llamaba balada rítmica, la cual era aderezada por grupos con saxofones que venían del norte del país, de México. Entonces se empezaron a colocar en ese gusto y el rock tuvo que dividirse en tres. Rápidamente se los comento. Las personas que querían seguir haciendo covers, las personas que querían hacer rock propio con tendencia psicodélica y letras en inglés, y los que dijeron aquí no hay futuro y mejor vámonos a la cumbia. Grupos protogruperos que fueron grupos de rock, los Solitarios, los Babies, el grupo Indio, los Pulpos. Va a haber todo eso para que veamos por qué diablos tienen tanta fama los Buki, los Temerarios y todos esos representantes de esa música. Si nosotros los vemos y no los conocemos, podríamos decir que son un grupo de rock, si es de que los vemos sin escucharlos. Entonces, de eso es de lo que va a tratar. También voy a hablar un poquito de jazz y blues y de historias, anécdotas, datos y trivia de lo que me fascina. No podemos esperar. Va a ser fantástico escucharte, Marco. Arturo. Bueno, mis programas van a ser básicamente de rock. Vamos a empezar hablando de Ozzy Osbourne, que falleció hace algunas semanas atrás, y cosas que me llamaron la atención durante todo este proceso de que sabíamos la información de Ozzy Osbourne. ¿Cómo es posible que después en la Cámara de Diputados también hayan sacado una esquela, ¿no?, de Ozzy Osbourne? Todas estas cuestiones, yo voy a manejar una idea que tengo de que Ozzy Osbourne solamente es conocido por muchos por Paranoid con Black Sabbath y por la serie de Osbournes, porque muchos mencionaban de Osbourne, ya lo conocimos por ahí, por Kelly Osbourne, ¿no? Bueno. Pero finalmente vamos a hablar de eso, nos vamos a retroceder un poco para hablar de Black Sabbath también, y la manera en la cual ahí se formó Ozzy Osbourne, su carrera como solista. Y no va a ser un programa lúdico, eso sí lo advierto. Ninguno de mis programas van a ser lúdicos, no voy a empezar en 1982, no. Va a ser la plática que voy a tener también con mi invitado que me va a acompañar, mi coconductor, que de una vez lo aviso, es Pepe Chacón, el hermano de Tere, va a estar conmigo en estos programas. Otro programa que vamos a tener va a ser el rock en el cine, y tampoco vamos a decir en 1956 la película Semilla de Maldad, no, va a ser estas anécdotas que nos llegan, ¿no?, cuando vemos una película y cómo nos hace sentir esta película de rock, porque a los que nos gusta el rock también lo queríamos ver en imágenes, y resulta que en muchos casos, por ejemplo, querías ver la película de los Rolling Stones, Gimme Shelter, ibas al cine. Yo me acuerdo que fui al cine Chaplin cuando existía ahí, al cine Chaplin fui con unos primos. Compramos nuestros boletos y no nos dejaron entrar, y lo peor es que no nos reembolsaron tampoco los boletos, ¿no? Bueno, ni modo, ahí perdimos. Y queríamos ver esta película, pero eran cintas, no sé si prohibidas o qué pasaba con esta o con la película de los Ramones, que ya cuando las veíamos en videocassette decías, ay, por favor, ¿a poco era esto? Pero precisamente van a hacer estos programas. También va a haber otro programa que hablaremos también de grupos progresivos, y va a estar interesante esta cuestión, Marco. Pues más que nada agregar el por qué el cine de rock estuvo prohibido en México durante mucho tiempo, y después bastante represor el gobierno. Podemos platicar de todo eso, de lo que tiene que ver con el rock en el cine, cómo impactó Elvis Presley, cómo fue todo eso. Necesariamente son temas para entender el presente. Así es. Muy bien.
pues ahora, para cerrar esta sección de la emisión, yo les quiero platicar un poquito de lo que van a ser mis emisiones. Yo tampoco soy muy en el año de 1950 esto sucedió. No, yo les voy a contar anécdotas bitleras que nunca nadie les ha compartido y que les van a fascinar. No lo hemos dicho, pero Arturo Marco y yo somos autores de 2 libros que se titulan De Rockeros y Bitleros, que por supuesto ustedes pueden encontrar en la página del Círculo Beatle y de SBC Radio. Pero les comento esto porque el primer capítulo del volumen 2, corrió a mi cargo, y ahí cuento la historia del día que le avisaron a John Lennon, que ya era todo un Beatle millonario, joven, con mujeres para aventar para arriba. Le avisaron que Brigitte Bardot estaba en Londres y quería conocer a The Beatles. Ustedes se imaginan cómo se puso de nervioso John Lennon y qué fue lo que pasó para el día señalado con el encuentro. Bueno, pues cualquier cantidad de historias les voy a compartir, les van a gustar. No solo vamos a hablar de John Lennon, inicio mis programas, los que corren a mi cargo, con la importancia, el legado y la trascendencia de The Beatles. ¿Por qué The Beatles? ¿Por qué no The Who? ¿Por qué no The Rolling Stones? Hay muchas razones fundamentadas por las cuales The Beatles son considerados el grupo que cambió la industria discográfica mundial con su legado. Y bueno, pues yo les voy a estar platicando un poquito de eso. Y para el programa número 3 decidí hablar de este conocidísimo álbum, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nos vamos a divertir. Bueno, pues ya saben, amigos de Xolotl Cabina de Radio y de SBC Radio, este bello esfuerzo en conjunto, el cual no paro de celebrar, la verdad. Me siento muy emocionado porque estemos iniciando ya grabaciones. Van a encontrar de todo lo que ustedes quieren saber. Recomiéndenos, pónganle like al sitio de Xolotl Cabina de Radio, a nuestro sitio SBC Radio y SBC Corporativo. Pónganle like y sugiéranos en los comentarios. Aquí se valen de todos los comentarios. Oye, no me gusta cómo estás haciendo el programa. Mira, no me voy a poner a llorar, ten por seguro. Pero lo que sí te voy a decir es, si tu comentario está bien intencionado, es crítica constructiva, bienvenido. Si me estás diciendo algo feo, ¿por qué? Porque no te gusta cómo lo hago. Pues ni modo, ya no me oigas, no pasa nada. Pero si sí te gusta, mándame comentarios. Dime qué temas te gustaría que un servidor y todos nosotros desarrollemos, y lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Tenemos también planeada una serie de dinámicas para esa cuestión que Tere nos va a platicar un poquito de eso. ¿Quieres comentarnos? No. Ok, bueno, entonces todavía no tenemos las dinámicas, pero las vamos a desarrollar y les van a encantar. En serio, ¿por qué deben de escucharnos? Ahorita que termine. Claro, ¿por qué deben de escucharnos? Porque se van a divertir, van a aprender y van a aprender a disfrutar, sobre todo, mucho más de la música, con algunos temas que no hayan revisado antes. Horacio, ¿por qué tienen que escucharnos? Nos tienen que escuchar porque es historia sónica y, como bien comentas, pueden hacer cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de petición, que se le anexan un cheque de $10,000, algo así, pues puede ser que se pueda hacer esa sugerencia real, ¿no? Pero claro, estamos abiertos a eso. Y lo muy importante, lo esencial a decir es, no olviden por favor ponerle like, buscar en Facebook Xolotl Cabina de Radio, escuchar las emisiones y también las otras emisiones. Ya estuve yo en su página, tienen programas sumamente interesantes. Pongan like, síganlos, y también tienen un Instagram, me parece. Si no, a partir de las próximas emisiones les vamos a dar sus redes completas, así como nuestras redes completas, para que nos pongan like, para que nos sigan y también para que nos recomienden. Eso es sumamente importante. Cada uno de ustedes, amigos, es fundamental para nosotros. Su opinión nos importa, así que manden mensajes y estaremos muy felices de leerlos.
Pues finalmente invitarlos a Historias Sónicas, la van a pasar bien, se van a divertir escuchándonos, porque sí vamos a contar buenas anécdotas, vamos a dar datos, como les dije, no va a ser lúdico, pero vamos a dar muy buenos datos de lo que vamos a hablar, de los temas, en este caso de rock, de The Beatles, Horacio de coleccionismo, Marco de rock and roll, y la van a pasar muy bien. Muy bien. ¿Algo más que agregar, señores? Sean parte de la historia y son parte de Historias Sónicas, mucho mejor. Excelente, casi iba a decir lo mismo, pero bueno, en lo que pienso otra cosa, le paso el micrófono a Arturo para que diga ¿qué más quieres decir para darle finalización a la emisión? Pues finalmente lo que acabo de decir, nos escuchen y que la van a pasar muy, muy bien, y pues ahora sí que, como dicen, pues darle like, ¿no? Y mandar los comentarios. Ya si no les gusta, pues a mí sí me hacen sentir mal, si me ponen algo feo, pero ni modo, me aguanto, ya tengo la coraza bastante fuerte. La piel ya es gruesa. ya no me lastima nada. Y bueno, amigos, para cerrar, ahora sí, gracias por toda su paciencia de escucharnos. Ya escucharon todo lo que prometimos, ya escucharon todo lo que se van a llevar de estas emisiones. No dejen de poner like, no dejen de mandarnos mensajes, y tengan la seguridad que cada uno de nosotros vamos a estar trabajando con mucha pasión por la música, que es nuestro eslogan, mucha pasión, para brindarles a ustedes la mejor información, eso que nadie te cuenta, y grandes momentos. El programa se les va a pasar muy rápido, van a ver. Claro que sí. Bueno, pues tenemos que agradecerles entonces su presencia. La van a pasar muy bien, ya se los dijimos 432 veces. Sí, se la van a pasar muy a gusto. El primer programa, si no mal me acuerdo, es con Arturo, y próximo sábado. Entonces, bueno, pues te toca ser el padrino. Nos vas a invitar, ¿qué? Los taquitos. Sí, claro que sí. El café o un pastelito. Unos tacos de canasta bien sabrosos, de chicharrón prensado. Yo sé dónde hacen unos muy buenos. Bueno, aquí. Perfecto. Hay que ir para allá. Perfecto, pues muy bien. Bueno, entonces agradecer, como siempre, jefa bitlera Tere Chacón. Encantada. Arturo Espinosa Tapia, socio y amigo. Gracias, y esperemos que nos escuchen. Ingeniero Horacio Muñoz, socio y amigo. Gracias por todo, y exactamente aquí los esperamos, sean puntuales, siempre con nosotros. Claro que sí. Y un servidor, Marco Antonio Brito. Quiero también comentarles de que SBC Radio es una opción también muy interesante para que escuchen de esa música que se quejan que ya en ningún lado pasa, o que nada más buscan la clásica emisora que pasa oldies y que ya ni siquiera son tan viejitas, y la gente quiere seguir escuchando 50, 60, 70. Pues nosotros los tenemos, se los recomendamos, dedicamos espacios temáticos a Beatles, Rolling Stones, tenemos música de los 70, de los 80, de los 90, jazz y blues, primeras leyendas, que es esto que hablaba Horacio, la música de las grandes bandas y de toda la música que estaba antes del rock and roll, que vino a cambiar nuestra vida, nuestra forma de vestir, de hablar, de relacionarnos, y que nos hizo mucho mejores personas. También es importante compartirles que tenemos un canal de YouTube. Deberíamos haber hablado del canal, y ustedes nada más tienen que entrar a YouTube y escribir SB, que son las siglas, las iniciales de El Círculo Beatle, espacio corporativo. Y ahí van a poder encontrar videos, transmisiones en vivo. Tenemos un programa de noticias los viernes que se transmite en vivo, prácticamente a las 7 de la noche, en donde hablamos de las noticias, no hablamos de música, entrelazamos un poco música, pero hablamos de las noticias de la semana. Pero tenemos también cualquier cantidad de videos de los Beatles, de rock. Horacio acaba de sacar uno que se llama Galería del Misterio Musical, con temas interesantísimos. Están ahí. Arturo. Bueno, ya mencionaron radio, ya mencionaron video, y también hay que mencionar texto con el circulobeatle.com, que ahí está donde están todos nuestros textos que tienen que ver con rock. Y entren, van a pasarla muy bien. Hay de todo género, desde rock hasta salsa, cumbia,
como les dije, rancheras, también ahí van a encontrar, y son textos muy interesantes que se han escrito, bien investigados, y también Marco, por ejemplo, tiene sus crónicas que son interesantes, divertidas, también Horacio, y van a encontrar desde Metallica hasta Pedro Infante, pasando también por los Bukis y por todo lo que ustedes quieran. Santanera, Nelson Ed, ¿qué más? Pasteles Verdes por ahí. Nelson Net, que ya viene esta semana, sí. Soundtracks también, tangos. Todo, ahí pueden encontrar información y tenemos ahora sí que casa completa, video, radio y también tenemos lectura. Eso es lo enriquecedor de todo esto, que tenemos la oportunidad de escribir textos, de escribir libros, de tener programas en video, en audio y poder producirlos y presentárselos a todos ustedes, amigos. Tenemos grandes materiales y esperemos que los disfruten. Yo sé que todo el público de redes sociales va a encontrar esta emisión no rancia, sino fresca. La va a encontrar revitalizadora y les va a dar un poquito de esperanza a ustedes en la humanidad de que no todo está perdido. Queremos cooperar con nuestro granito de arena para preservar un legado que nunca debe olvidarse. La música, formatos físicos, la gran música, no la basura que escuchamos en estos días, no. Vamos a tener música de la de a de veras. Síganos y les va a encantar. Bueno, pues va siendo hora de que recojamos todos nuestros documentos, que saquen una hoja en blanco de papel y vamos a hacer examen. No, vamos a recoger ya todo este relajo que tenemos aquí en nuestra mesa de Xolotl Cabina de Radio. Gracias, Arturo Espinosa. Gracias, jefa bitlera Tere Chacón. Gracias, Horacio Muñoz, servidor Marco Antonio Brito. Ah, sí, de veras, me está haciendo señas desde acá. Mario, gracias. Muchas gracias. Gracias. Por esta oportunidad. A Uri Guzmán, a Susa, aquí al ingeniero, siempre presente y siempre formalito. De veras, este equipo no tiene otra más que ir para arriba. ¿Sale? Bueno, pues nos escuchamos en la próxima. Estas fueron las historias sónicas del día de hoy. La próxima semana volveremos con más. No lo olvides, te esperamos.